¿Soy la mala por dejar fuera de la vida de mi familia a mi hermana y rechazar su invitación de boda? Desde hace 5 años, una sombra pesada cayó sobre mi relación con mi hermana. Todo comenzó con un evento que marcó a mi hijo Mark, quien en ese entonces tenía solo 14 años. Su sobrina Nikki, junto con un grupo de amigas, se burlaron y acosaron cruelmente a Mark, especulando sobre su sexualidad, llamándolo con insultos hirientes y, lo más impactante, usando la palabra con R fuerte. Este acto racista y lleno de odio no solo fue devastador para Mark, sino que también lo dejó temblando y llorando al llegar a casa, tratando de explicarme entre sollozos lo que había ocurrido. Al escuchar a mi hijo, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Decidí enfrentar inmediatamente la situación y llamé a mi hermana para contarle lo sucedido. Con la voz quebrada, le narré la versión de Mark y el estado emocional en que se encontraba, esperando que ella, como madre y como hermana, se solidarizara y tomara cartas en el asunto. Sin embargo, su respuesta fue fría y distante. Alegó que su hija Nikki y sus amigas nunca actuarían de esa manera, y que debía estar malinterpretando la situación. Ni siquiera se ofreció a hablar con Nikki para aclarar el asunto. Ese no fue el primer incidente. Unos meses antes, Nikki había dado una patada a Mark en los genitales frente a sus amigas como una broma. A pesar de que Mark se dobló de dolor, Nikki se negó a disculparse y, en cambio, lloró diciendo que era injusto que se le responsabilizara. Este patrón de crueldad no era nuevo. Nikki había sido despectiva incluso con mi hijo menor, Cory, que en ese entonces tenía 6 años. En varias ocasiones lo llamó el niño molesto en lugar de su nombre, un apodo que Cory, con su inocencia, no entendía del todo pero que claramente lo hacía sentir mal. Una vez me preguntó por qué Nikki lo trataba así, y su tristeza era palpable. La situación escaló cuando traté de razonar con mi hermana después del incidente racista. Me dijo casi con desdén que no había mucho que hacer porque una de las amigas de Nikki, la que usó la palabra racista, era mexicana y por tanto, no podía ser racista. Sus palabras exactas fueron: "No sé qué quieres que haga al respecto". Esa respuesta fue como una bofetada. ¿Cómo podía ignorar algo tan grave? Fue entonces cuando tomé una decisión que nunca imaginé que tendría que tomar: distanciarme de mi hermana y su familia para proteger a mis hijos. 3 días después de nuestra discusión, mi hermana me llamó. Me dijo con un tono que parecía más exasperado que conciliador, que había hablado con Nikki y que por su parte estaba todo bien. No había detalles, no había resolución. Cuando le envié un correo electrónico preguntando específicamente qué se había discutido y qué medidas se tomarían para evitar que algo así volviera a ocurrir, nunca recibió una respuesta. Esa falta de responsabilidad y empatía fue la confirmación de que no había un camino hacia la reconciliación en ese momento. El tiempo pasó, pero las heridas quedaron abiertas. Ninguna disculpa llegó ni de mi hermana, ni de Nikki, ni de las otras niñas involucradas. Informé a mi familia extensa sobre la situación y mi decisión de mantener a mis hijos alejados de la familia de mi hermana. Mientras algunos fueron comprensivos y entendieron mi postura, otros, incluida mi madre, intentaron socavar mis límites. Una vez, mi madre llevó en secreto a mis hijos a pasar tiempo con la familia de mi hermana sin mi permiso. Me enteré solo porque Cory lo mencionó inocentemente. Estaba furiosa. Conduje 1 hora para recogerlos de inmediato y le dejé claro a mi madre que si volvía a hacerlo, habría consecuencias serias. A pesar de todo, mi madre continuó minimizando la gravedad de lo ocurrido, insistiendo en que debería dejar el pasado atrás por el bien de la familia. Cada vez que intentaba explicarle que no se trataba de guardar rencor, sino de proteger a mis hijos de un ambiente tóxico, me interrumpía diciendo que exageraba y que estaba siendo demasiado dura. Ahora, mi hermana está a punto de casarse. Recientemente recibí una invitación a su boda. Era una invitación genérica, sin nota personal, sin una mención de lo que había pasado. Decidí rechazarla de inmediato. Cuando mi madre se enteró, me preguntó si podría llevar a mis hijos a la boda en mi lugar. Mi respuesta fue un rotundo no. No pienso exponer a Mark ni a Cory a un ambiente donde no se les respeta ni se les valora. Las críticas no se hicieron esperar. Me han llamado inflexible, implacable e incluso cruel. Mi madre y algunos familiares han intentado hacerme sentir culpable, argumentando que la sangre es más espesa que el agua, y que debería ser más comprensiva. Pero para mí la protección de mis hijos es innegociable.
Han pasado 5 años, y ni mi hermana ni Nikki han mostrado el más mínimo interés en disculparse o reparar el daño. La única vez que mi hermana me contactó fue para agregarme a un chat grupal donde pedía que la lleváramos a una fiesta en Chicago, como si nada hubiera pasado. No voy a mentir, esta situación me pesa. Echo de menos la relación que tenía con mi hermana antes de todo esto. A veces me pregunto si podría haber manejado las cosas de otra manera, si tal vez fui demasiado rápida en cortar los lazos. Pero luego recuerdo la cara de Mark ese día, su llanto, su dolor, y sé que hice lo correcto. Mis hijos necesitan saber que siempre estaré de su lado, que su bienestar y su dignidad están por encima de cualquier cosa, incluso de los lazos familiares. Sin embargo, esta historia no está terminada. Mi hermana y yo compartimos demasiada historia, demasiados recuerdos, como para ignorar por completo la posibilidad de una resolución. Pero para que eso ocurra, tendría que haber un cambio real, un esfuerzo genuino por reconocer el daño causado y enmendarlo. Por ahora, sigo firme en mi decisión, aunque el peso de esta ruptura familiar me acompaña todos los días. Un mes después de la boda, mientras me preparaba para una tarde tranquila en casa, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, me encontré con mi hermana. Su rostro estaba demacrado, los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. En sus manos sostenía un sobre blanco, ligeramente arrugado, que temblaba entre sus dedos. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz quebrada y llena de vulnerabilidad. Por un momento me quedé en silencio, analizando la situación. Habían pasado años de tensiones acumuladas, resentimientos no resueltos y un dolor que había marcado nuestras vidas. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza mientras la miraba. Finalmente me aparté para dejarla pasar. Nos sentamos en la sala, frente a frente. Mis hijos no estaban en casa, lo que me permitió enfocarme completamente en la inesperada visita. Mi hermana comenzó a hablar con pausas frecuentes mientras intentaba mantener la compostura. Quiero disculparme, dijo finalmente, rompiendo el silencio pesado. Sé que debería haberlo hecho hace mucho tiempo. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero intentar arreglarlo. No dije nada. Dejé que hablara. El día de mi boda me di cuenta de cuánto te extrañaba. Vi a mamá, a los primos, a todos, pero tú no estabas. Y me dolió más de lo que pensaba. Todo este tiempo he tratado de justificar lo que pasó con Nikki, de minimizarlo porque era más fácil que enfrentar lo que realmente significaba. Pero estaba equivocada. Estaba siendo egoísta. Quería que tú fueras la que dejara pasar las cosas, sin entender que yo tenía que tomar la iniciativa para arreglarlo. La miré detenidamente tratando de leer sus intenciones. Había sinceridad en sus palabras, pero también un peso de culpa que parecía haberla estado consumiendo. Tomó el sobre y lo extendió hacia mí. Esto es de Nikki. Le pedí que escribiera una carta para ti y para Mark. No fue fácil para ella, pero creo que lo necesitaba tanto como yo. Tomé el sobre con manos temblorosas. Lo abrí lentamente y deslicé una hoja de papel escrita a mano. Era una carta de disculpa. En ella, Nikki reconocía su comportamiento, hablaba de cómo había madurado con los años y de lo mucho que lamentaba el dolor que había causado a Mark y a nuestra familia. Terminaba la carta pidiendo una oportunidad para enmendar su relación con nosotros. Las palabras me tocaron profundamente. Durante tanto tiempo había cargado con el peso de la ira y la decepción, y aunque esto no borraba el pasado, sentí que era un primer paso hacia algo diferente. Esto significa mucho para mí, le dije a mi hermana, levantando la vista de la carta. Pero no puedo tomar esta decisión sola. Necesito hablar con Mark y Cory. Ellos también fueron afectados, y su opinión importa más que la mía. Mi hermana asintió, sus ojos llenos de gratitud. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario para reparar esto, aunque me lleve el resto de mi vida. Pasaron varias semanas antes de que reuniéramos el valor para encontrarnos todos. Fue una reunión incómoda al principio. Mark estaba visiblemente tenso, mientras que Cory se aferraba a mi brazo. Nikki, ahora una joven adulta, se mostró nerviosa pero determinada. Con voz temblorosa, repitió en persona lo que había escrito en su carta, pidiendo perdón a ambos chicos. Mark, después de un largo silencio, finalmente habló. No sé si puedo olvidar lo que pasó, dijo, su voz llena de honestidad. Pero creo que puedo intentar perdonarte.
Solo si realmente lo dices en serio. La reunión terminó con abrazos tímidos y la promesa de avanzar poco a poco. No se trataba de recuperar de inmediato el tiempo perdido, sino de construir algo nuevo, más fuerte y genuino. Con el tiempo, mi hermana y yo también trabajamos en nuestra relación. No todo volvió a ser como antes, pero aprendimos a comunicarnos mejor y a priorizar el bienestar de nuestras familias. Mark y Nikki comenzaron a hablar más, encontrando puntos en común que antes parecían imposibles. El cierre no fue perfecto, pero fue suficiente. Aprendimos que incluso en las heridas más profundas, puede haber espacio para la sanación. Lo importante no era olvidar, sino aprender, crecer y elegir conscientemente el perdón, no por debilidad, sino por fortaleza.